Buenos días, bienvenidos a este espacio que hemos reservado para todos ustedes, nuestros televidentes, Uno para Todos. Aquí usted es el invitado especial de esta casa, el Canal 1. Por tanto, son siempre bienvenidas sus sugerencias, sus quejas, sus recomendaciones. Mi nombre es Mario Morales, defensor del televidente, y durante estos 30 minutos estaremos prestos a escucharlos a través de nuestras redes sociales y también a través del correo electrónico defensor@canal1.com.co. Recuerden que sus mensajes son siempre muy bien recibidos. Nuevamente, bienvenidos a esta tribuna donde pueden ayudarnos a hacer una mejor televisión, a construir un mejor canal, a interpelar a quienes hacen posible toda nuestra programación. Se dice que la televisión cultural y educativa en Colombia no es de masas, pero sí de pasiones. Y hacer televisión con este enfoque no es fácil, sobre todo cuando los públicos dirigen su atención hacia otros formatos, como los noticiosos, como las telenovelas, como los seriados, como los realities y demás programas de entretenimiento. Hay oferta de calidad para las audiencias en la TV nacional y regional que buscan los contenidos culturales. Es entretenida la televisión cultural que se produce en Colombia. Ese es el tema de esta mañana aquí en Uno para Todos, porque ustedes lo pidieron a través de nuestro correo electrónico. Lo analizaremos junto a Fernando Barrero, profesional con amplia experiencia en todos los medios y en todos los ámbitos de la comunicación. Inició su carrera en el periódico La República, luego en el periódico El Tiempo, más tarde en la presidencia de la República, de ahí pasó a la dirección de Inravisión. Ha sido además decano, docente, coordinador de canales como el 1 y el A, entre otros. Bienvenido, Fernando. Gracias, Mario. Buenos días. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y de este otro lado nos acompaña en representación del Ministerio de Cultura Ricardo Ramírez. Ya ha estado con nosotros en otras oportunidades. Él es asesor de la Dirección de Comunicaciones y además coordina el Grupo de Gestión y Educación en términos de televisión y contenidos digitales. Ricardo también estuvo a cargo de la jefatura de la Unidad de Televisión de la Universidad Nacional. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias por la invitación, Mario. Y muchas gracias por estar con nosotros para conversar sobre este tema, sobre el que nos escriben tanto nuestros televidentes y sobre lo que nos piden tantas luces. Precisamente hablando de ellos, escuchémoslos en esta primera parte para saber qué piensan sobre los contenidos culturales en diversos lugares de nuestra ciudad y de nuestro país. ¿Qué le gustaría ver usted en una programación de televisión cultural? Quizás más de documentales, de historia de Colombia y a nivel mundial. ¿Cree que en Colombia pegaría o funcionaría un proyecto de estos? Yo creería que sí, porque ya generalmente las personas ya están cansadas de ver siempre la misma programación de novelas y eso. Pues me gustaría que como que mostraran más la música urbana, el género urbano, digamos los grafitis, todo eso. Pues que acá en Bogotá, en Colombia, en algunas partes está prohibido, pero pues sin embargo tiene su cultura y deberían como poner más lugares para implementar este tipo de arte. Pues lo que es respecto a viajes, a investigación, a teatro, a música. El arte que pues existe acá pues en el Museo Nacional, como lo podemos ver, y las culturas indígenas también, eso es muy memorable. Todas las culturas, todas sus comidas, sus costumbres, sus religiones. De acuerdo, sí, falta muchísimo en los temas culturales, como en los viajes, en culturas, conocer también la gente, sus costumbres también. Muy bien, siempre que hablamos de televisión, Fernando, y siempre que hablamos de aspiraciones, aparecen estos contenidos, los culturales, los documentales, las historias, las regiones. Con tantos años de experiencia en este ámbito de la cultura, en los medios de comunicación, en radio, Monitor Caracol, haciendo programas de carácter científico, ¿qué piensa de esta propuesta de los televidentes? ¿Es válida, pero sobre todo es coherente? Absolutamente válida, pero la primera premisa de la que yo quiero partir es la de que no hay televisión cultural en Colombia. No la existe. Lo que es una televisión entretenida, es una televisión noticiosa, pero para nada cultural y mucho menos educativa. No tiene ninguno de los dos componentes. Yo extraño, cuando pasé por Inravisión, series como Revivamos Nuestra Historia, que era cultural, educativa. Repasamos por todos los personajes de la vida nacional de Colombia, la época de la independencia. Recuerdo todas las novelas que en mi gestión hizo RTI
sobre Mario Vargas Llosa, Benedetti. Hoy en día no encontramos nada de eso en la televisión colombiana, infortunadamente. Al señor Pablo Escobar, de ingrata recordación, lo conoció el mundo por la televisión, pero está desconociendo la televisión una cantidad de personajes importantes que le han aportado al mundo de la ciencia. Yo no he visto un documental sobre Rodolfo Llenas, tal vez sí vi uno en Señal Colombia, pero en la televisión comercial no veo nada de eso, nada, totalmente ausente de la cultura y de la educación. A la televisión siempre se le han adjudicado 3 grandes misiones: la información, la recreación y la educación. Pero la educación ha estado ausente, repito, de los canales comerciales. La recreación y la información sí. Así es que yo sí me siento muy triste, de verdad, de ver que no hay televisión cultural y educativa en los canales comerciales. Comparte, Ricardo, esa perspectiva. ¿No tenemos en los canales nacionales cultura, contenidos culturales? En general no, en los canales privados. Digamos que lo primero que yo diría es que parte de lo que dicen los televidentes, los ciudadanos de a pie, es por un desconocimiento. Digamos, solemos también ser políticamente correctos cuando nos preguntan ¿qué quiere usted ver? Entonces la gente siempre dice, bueno, yo quiero ver el documental, quiero ver la biografía, pero realmente la gente sí, por la educación, digamos, que ha tenido televisiva en nuestra sociedad, se acostumbra a ver casi siempre los mismos productos. Pero la televisión pública ha hecho un gran esfuerzo en los últimos años y digamos que hay una gran oferta, digamos Señal Colombia, los canales regionales tienen una gran oferta de todo esto que escuchábamos de los ciudadanos, de ver a las comunidades indígenas, de ver biografías, de ver documentales, sí existe. Quizás hay 2 problemas ahí que identifico en primer término, y es uno la formación de públicos. Al país, digamos, dentro del pensum de los, digamos, sí creo que debería existir la formación audiovisual desde el colegio, porque te acostumbras, el ojo y la mente se te acostumbra a ver solo un producto. Y de otro lado, lo que sí le falta a la televisión pública es difusión. Se hacen muchas cosas, pero no se conocen. Excepto la corrección, la televisión pública sí hace educación y cultura, los canales comerciales desafortunadamente no. Y uno lo ve en los premios India Catalina, 23 reconocimientos a la televisión pública y muy poquitos a la televisión comercial. La verdad es que ahí me rectifico y sí se está haciendo. Yo me precio de haber inaugurado el Canal 3, que era la televisión educativa y cultural del Estado. Ahí formamos unos 600.000 bachilleres y por la Radio Nacional, que ahora es otro modelo y es otro esquema, llegamos a 1.200.000 bachilleres. Eso era en una alianza con Radio Ciudad Tensa. Todo eso desapareció. Estamos hablando de televisión, por supuesto, pero si uno tiene que mirar medios, uno encuentra que en la radio no hay nada tampoco. Hoy en día, nada. Hasta el programa de música que quedaba en una cadena importante lo acaban de eliminar para darle paso a un programa de brujos. Y en los periódicos menos. Por ahí aparece en algún diario que sale con un título grande que dice cultura, pero uno aborda la página y después de cultura no encuentra nada. Es una narración sobre algo que no es cultura. Parece entonces interesante, digamos, ponernos de acuerdo de qué entendemos por cultura en televisión, ¿sí?, o televisión cultural. Es decir, si estamos hablando de la estructura cultural que debe atravesar los contenidos o si estamos hablando de contenidos culturales. ¿Qué serían contenidos culturales? Contenidos culturales, lo que propone el primero los televidentes de esta mañana. Yo quiero ver historias de vida, quiero ver documentales, quiero ver programas de medio ambiente, quiero ver eso, que es lo que no hay en la televisión comercial, documentales. Uno tiene uno que mirarse en canales como History Channel, tiene que mirarse uno en canales como Netflix, que está haciendo una innovación en la televisión, ver series como The Crown, que le muestra a uno la vida de una persona real, de carne y hueso, una persona buena o mala, pero real. Eso es lo que yo creo que debemos mirar. Ahora, yo leí hace muchos años al presidente Betancourt, con quien trabajé, como usted muy bien lo dice en la presentación, como secretario de prensa, como director de redacción, nos preguntaba lo mismo, ¿qué es cultura? Porque es que la definición es tan grande o tan angosta como uno quiera. Y la cultura atraviesa en general todas las manifestaciones. Podemos decir que las series, podemos decir que los concursos, claro, podemos decir que los noticieros narran expresiones culturales. Pero digamos que se siente, y de parte de las audiencias cuando nos escriben y cuando se nos reportan, se siente la ausencia de contenidos específicamente culturales, es decir, poniendo de relieve temas de carácter. Pongamos de acuerdo en una definición de cultura, ya que viene del Ministerio de Cultura. Ricardo. Digamos que desde el Ministerio y específicamente desde el área en la que yo trabajo, que tiene que ver con el tema audiovisual, nosotros tenemos una concepción muy amplia de cultura. La cultura es esa,
cultura, digamos, que nos enseñaron a nosotros de chicos asociada a la danza, al teatro, a la música, a la ópera, pero también la cultura la atraviesan las relaciones ciudadanas en su territorio, es decir, cómo la gente se relaciona. Nosotros tenemos un trabajo, por ejemplo, en los territorios, con creadores de contenidos, con radios comunitarias, con productores audiovisuales, y la cultura está atravesando cada momento de la vida de los ciudadanos. Entonces, digamos, en ese sentido, no hay una definición, nosotros no tenemos una definición, pero en nuestras invitaciones a convocatorias, por ejemplo, siempre lo decimos, lo definimos, es todo el espectro de relaciones del ser humano con su entorno. El presidente Betancourt decía, cultura es lo que cultiva el pueblo. Exactamente. Y a partir de eso, pues caben todas las concepciones y todas las acepciones que uno quiera dar. Y si lo miramos a través de las relaciones, comenzamos a encontrar una ruta. A propósito de ello, incorporemos a esta conversación a nuestro tercer invitado. Es nadie menos que el reconocido teórico de la comunicación Jesús Martín Barbero. Es español, reside en nuestro país desde el 63, es doctor en filosofía y fue presidente de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación y cuenta con valiosos aportes a través de sus múltiples obras literarias y académicos. Para nosotros es un honor que Jesús nos acompañe, como lo ha hecho en otras oportunidades en este espacio, y queremos aprovechar su presencia para preguntarle cómo hacer que los contenidos culturales, de esos que hablamos, sean televisivos o audiovisuales. El sintagma contenidos culturales es una aberración de los periódicos y de la televisión y de la radio. Contenidos culturales, ¿sí? O sea, hay que meter contenidos políticos, hay que meter contenidos sociales, hay que meter... ¿sí? Pero lo que pasa es que si hay algo que no se deje contener, es la cultura. ¿Sí? O sea, hablar de contenidos culturales para mí es una contradicción en los términos. O sea, hay culturas, hay hechos culturales, hay loqueras culturales, hay bestialidades culturales, pero contenidos, ¿sí? Es la palabrita de el lenguaje de los que hacen televisión. Todos son contenidos. Pues no, la cultura no es ningún contenido. La cultura es una dimensión fundamental de la vida humana. Social, personal, nacional, regional, mundial. ¿Cómo metes eso en contenido cultural? O sea, si tú cuentas lo que está pasando, hay, por ejemplo, hoy cosas preciosas de cómo se está haciendo cultura sin que se lo llame cultura. Que es parte de las claridades, por supuesto. No podemos encerrar la cultura que tiende a expandirse y tratar de comprimirla. Sin embargo, es una etiqueta, digamos, de comunicación, de establecer unos puntos de acuerdo con los televidentes y con las audiencias para entender de qué estamos hablando, ¿verdad? Hablando de esa cultura de la que expresa el maestro Jesús, ¿hay públicos en Colombia para esa perspectiva cultural narrada audiovisualmente o narrada en televisión? Yo pienso que sí, depende del cómo. Pero públicos lo existen. Lo que decías tú ahora es que no hemos hecho un trabajo de educar al televidente. Cuando lo eduquemos para que sepa ver televisión, para que sepa leer televisión, de pronto todo podría ser el panorama. Pero es que lo que hemos hecho en los 60 y pico años de televisión ha sido una televisión de entretenimiento, ha sido una televisión de rating, ha sido la lucha por el rating, que es lo que le da ingreso publicitario. El ingreso publicitario es lo que hace sostener los canales privados, pero yo pienso que hay que formar los públicos, y existen los públicos en Colombia. No en vano, repito, lo que decías tú ahora al comienzo, la televisión pública se ha llevado todos los premios en materia de contenidos culturales, y por supuesto la opinión del maestro Barbero es respetabilísima, pero puede uno disentir de ella. Claro, la cultura es una manera de ser, es una actitud, pero el reto de la televisión es volverlo un lenguaje y ponerlo al aire. Muy bien, desde esta perspectiva que plantean los públicos que están con nosotros y que ha planteado Fernando, hablando
de expresiones culturales, documentales, perfiles. ¿Cómo se entiende desde el Ministerio de Cultura estas manifestaciones culturales narradas audiovisualmente? ¿Es por ahí la cosa o por dónde es? Yo creo que el acercamiento a los públicos hoy día tiene que ver más es con el aprendizaje de nuevos formatos. Digamos, creo que el contenido, parafraseando al maestro Barbero, pues todos son contenidos y nada son contenidos, pero creo que el éxito está en los formatos. Creo que la televisión pública, por ejemplo, ha aprendido de la televisión privada en cuanto a formatos. Digamos, uno no podría satanizar un reality. Digamos, el formato de reality es un formato que al público le gusta. Es qué cuentas en el reality, cómo lo manejas, cómo lo trabajas. Yo he visto casos de reality en México, nosotros aquí en Colombia hicimos uno con niños, de realities que de verdad la gente sigue fanáticamente y tienen un contenido de verdad diferente, que no invita, digamos, a las intrigas, que es lo que nos está acostumbrado a vender el reality, por ejemplo. Entonces creo que es un tema de aprendizaje de formatos, de adaptarse e inventarse cada vez más y no de seguir una estructura clásica, porque los públicos modernos ya no están acostumbrados a pegarse 25 minutos, 52 minutos, sino a estar fraccionando el contenido. Muy bien, desde esa perspectiva le preguntamos a Jesús Martín, ¿por qué para la sociedad lo cultural, desde su apreciación o de su perspicacia, se vuelve monótono en televisión? ¿Lo es realmente, Jesús? O sea, yo llevo a la cultura, lo terrible es que tenga a estas alturas, hace unos años vale pase, pero hoy, mira la Deutsche Welle, y vas a ver que la cultura atraviesa, a veces, pero son otros programas, cuando presentan un pintor o presentan, rarísimo, porque es un magazine de noticias muy político, muy económico, ¿sí? Pero está la cultura, claro que está, pero no está como un contenido fijo a tal hora, que dura tanto. O sea, rompamos la idea de contenido. Lo cultural emerge a través de cosas que pasan. No de cositas que preparamos, un poema, la lectura de un cuadro o de un... No. O sea, la cultura atraviesa todo. Sin duda, la cultura es el resultado de los trabajos del hombre por transformar su medio ambiente, su entorno cercano. Pero volvamos sobre esa inquietud que plantean los televidentes. ¿Por qué la televisión cultural parece aburrida? Porque no hemos podido llegarle al público a que dijera la televisión cultural. Me vuelvo al primer testimonio de esta mañana. Yo le dije, yo quiero ver documentales. Y los documentales abren un abanico inmenso de posibilidades, documentales de medio ambiente, documentales de vida, documentales de historia, documentales de obras de teatro. Ahí se abre el espectro muy grande, es muy grande, documentales, pero tenemos que saberle llegar al televidente. El reto de la televisión es decirle, venga, mire, asimile. Yo comparto, repito, la teoría de la televisión pública, pero quisiera ver cuántas personas han visto las obras ganadoras de todos los premios que ganó la televisión pública. ¿Cuántas personas? Porque es que seguimos estando en la dictadura del rating. Entonces la televisión comercial nunca va a tener obras de esas porque nunca van a tener rating. Pero el Estado, que sí tiene la obligación de hacerlo, lo puede y lo está haciendo bien en la televisión pública. Muy bien, televisión cultural no está disociada ni debe estar lo de televisión entretenida, ¿verdad? Lo cultural no solo puede, sino que debe ser entretenido para que sea de consumo masivo. En la televisión colombiana, incluida la pública, ¿estamos haciendo televisión cultural entretenida? Yo creo que sí. Digamos, podría hablar muy cercanamente del caso de Señal Colombia, que es el que más sigo, además porque el Ministerio tiene un papel ahí cercano dentro de la programación del canal, pero también de los canales regionales de muchos de los proyectos que manejan. O sea, si hay un gran esfuerzo por innovar en lenguajes, por innovar en formatos y por hacer de ese contenido algo cercano al público, que ese también es el secreto. Es cuando la gente se siente identificada con un contenido, puede ser científico, puede ser noticioso, puede ser cultural, como lo quieras llamar, la gente se te pega, y cuando tienes un lenguaje innovador para el público al que te diriges, porque también a veces pretendemos hacer televisión para todo mundo y no, cuando la televisión ya está cada vez más fragmentada, entonces hay
televisión, no hay contenidos que van dirigidos a un público específico. Entonces, cuando uno se imagina cuando uno dice que innovador, se imagina que uno quiere hacer un todo videoclip, y no. Claro, No, es para quién, si tienes claro para quién vas y haces que ese contenido sea cercano, que la gente se identifique, seguramente lo van a ver. En lo que hemos insistido, conocer las audiencias. Ahí está el secreto, conocer las audiencias. Empecé a ver esta semana un programa en Netflix que se llama Malí. No sé si lo han oído mencionar, es de un profesor de filosofía. Y uno dice, oye, voy a hablarles de filosofía. Y entonces se mete a una aula de clase con unos muchachos, obviamente, y empieza a hablarles de filosofía, y empieza a hacerlos partícipes, y empieza a hacerlos que les guste la filosofía, pero no es solamente en el aula, los saca del aula y los pasea por toda parte, y los pone a pensar a todos y cada uno en grupo, individualmente, en el tema de la filosofía, de dónde venimos, en dónde estamos, para dónde vamos, más importante que cualquier otra área, pero es el formato el que definitivamente atrae al televidente, no es el reality, por importante que sea. Pues si es un reality didáctico, educativo, cultural, será muy bueno, pero también el formato es muy independiente, es muy importante. No hay discusión sobre el qué está clarísimo. La pregunta siempre será sobre el tratamiento, el cómo llegarle a esas audiencias, vincularlas y hacerse interesantes y partícipes de la cotidianidad a través de la conexión y de la recordación. Recordemos, a propósito, a los operadores a través de los cuales ustedes pueden ver este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante, por eso siempre aquí en Uno para Todos está la tribuna para que ustedes nos expongan sus inquietudes. El mejor programa es Canal 1 con Yamid Ahmad en Pregunta Yamid. Me gustan las novelas, ojalá repitieran la novela de Tormenta de Pasiones, que me ha gustado mucho. No es cansona, es interesante. Me gustaría que en los canales nacionales se vieran más cosas informativas y educativas para los niños. Muy bien, a ese propósito podríamos preguntarnos, ¿hay un desnivel, hay un desbalance en la televisión colombiana entre aquello que llamamos contenidos de entretenimiento, contenidos ligeros, contenidos light, frente a contenidos profundos que apunten a lo cultural, o definitivamente no? Yo pensaría que sí, claro, es lo que hemos venido discutiendo a lo largo de este programa, que hay una diferencia muy grande entre los contenidos culturales, entendiendo que es un concepto muy amplio, y los contenidos de entretención y de información. Hay unos esfuerzos muy grandes. A mí me gusta el Canal 1, lo que está haciendo en 90 segundos, que le corta a uno un programa y le da la noticia del momento. Eso no lo había visto yo en el canal. De alguna manera los canales restantes lo intentan hacer antes del Minuto de Dios o antes del Boletín del Consumidor, pero ya sabe uno que está acostumbrado. Aquí está viendo unos programas interesantes, no todos, porque pues la televisión es muy subjetiva, nada más subjetivo que la televisión, pero digamos que hay unos formatos aquí que han ido encontrando su espacio en el Canal 1. Y pues los televidentes que queremos siempre una tercera opción, ni lo uno ni lo otro, abrigamos esperanzados que este canal siga fortaleciéndose. ¿Ha habido evolución en la televisión, Ricardo, en el tratamiento de la cultura, o nos hemos mantenido? Digamos, el tema es recurrente y sobre este volvemos con alguna frecuencia y los televidentes pueden decir, pero de eso han hablado. ¿Ha habido evolución o nos mantenemos siempre bajo el mismo estándar y bajo la misma perspectiva? No, yo creo que sí ha habido evolución. Se podría hacer mucho más. Quizás en algunos casos tiene que ver con un tema de recursos, quizás en otros tiene que ver con un tema de voluntad política, pero yo creo que la televisión, digamos, en general, y no se trata de satanizar tampoco a la televisión privada, ha evolucionado en los formatos y en la manera de narrar, porque pues tanto los privados como los públicos necesitan que la gente los vea. Y ya entonces ves que la televisión ya no solo se convoca, digamos, para hablar de la experiencia pública como la pantalla, sino qué es lo que me ofreces para la pantalla, qué es lo que me ofreces para la red, pero que también qué otros productos me puedes ofrecer alrededor de ese contenido que me estás proponiendo. Entonces uno ve contenidos o programas que tienen su programa de televisión, su página web, su libro digital, y ya van haciendo todo un mercadeo alrededor de personajes, de historias muy interesantes. Bien, volvemos con Jesús Martín Barbero. ¿Qué mensaje le daría usted a los productores y realizadores respecto a la televisión de carácter cultural que están pensando en hacer?
No se piden al estereotipo de que en televisión hay que hablar así. Mentira. Cuanto más diversifiques los modos de hablar, más público vas a tener. Porque además las cosas no se dejan decir todas en el mismo lenguaje. Hay cosas que sé. Hay cosas que sé a medias. Hay cosas que no sé, pero tengo que contar. Entonces, la riqueza de los lenguajes, que no es solo cantidad de palabras, son usos del lenguaje, son usos. Muy bien. Cerramos este programa habitualmente dando algunos tips, algunas luces para que televidentes y realizadores, digamos, saquen algún valor agregado. Ya Jesús propone uno, diversificar. ¿Qué le propondríamos a realizadores? No desde la perspectiva de una ruta, como dice Jesús, pero sí como una luz en esta idea de hacer que la cultura trascienda los ámbitos generales y llegue a contenidos particulares, Fernando. La magia de la televisión es la imagen, sin duda alguna, donde hay que maximizar las ventajas del medio por encima de la radio y por encima de la prensa y por encima de las redes sociales, efectuando los microvideos. Pero yo pienso que la televisión sigue y seguirá jugando un papel importante en cualquiera de los formatos en que la veamos, bien sea en televisión por suscripción o bien sea en televisión abierta. La televisión será irreemplazable, de pronto la prensa sí se acabará algún día. Por ahí había un periodista español muy importante que decía que la prensa se va a acabar por allá el 24 de octubre del año 2043, era la fecha que él ponía. Por supuesto, era una fecha simbólica, pero la televisión tiene que jugar un papel muy importante en la construcción de vida ciudadana y tiene que jugar un papel importante en la construcción de cultura y educación. Y seguramente, como vamos, no será una profecía cumplida, ahora que hay un pequeño aire para los medios tradicionales en medio de la crisis de los Facebook, digitales, ¿sí? ¿no? Que quizá no se cumpla. Ricardo, ¿qué luces podemos darles a televidentes y realizadores en la idea de estos programas y estos temas culturales sobre los cuales venimos hablando? Yo creo que a los televidentes es como deshabituar el ojo y digamos, hacer el ejercicio de ver otras cosas de vez en cuando. Ahora se encontrará cosas que no le gustan, pero se encontrará cosas que los va a sorprender. De verdad, mucho de este país se está contando en la televisión pública y nadie lo ve. Hay que reforzar eso. Y digamos, para los realizadores, yo creo que hay que estar en un constante proceso de aprendizaje, romper los esquemas y siempre pensar en quién nos va a ver, porque a veces se encuentra uno con proyectos muy interesantes, pero que nunca piensan en esa fase. A nosotros, hablo personalmente, a mí me enseñaron preproducción, producción y producción. Sí, y hasta ahí le enseñaban a uno. De ahí para allá creo que lo más importante ahora es qué pasa con mi contenido después. Claro, conocer qué hacen las audiencias con ese contenido, cómo lo usan. Cómo llegar a más gente. Claro. Lo que le enseñan a uno que en el lead debía ir el qué, el cuándo, el cómo, el dónde y el por qué. Y con eso ya estaba atendiendo y respondiendo a toda la noticia. La pregunta nueva que se plantearon después los americanos era ¿y qué? Y es lo que tenemos que contestarnos. ¿Y qué? Esta vez en una televisión, ¿qué? ¿Y qué? Muy bien. Insistimos frente a los canales que una de las alternativas es siempre correr el riesgo. Los televidentes también se arriesgan si los canales, si las estructuras, si las parrillas promueven otro tipo de programas. Así que la invitación es a explorar, a arriesgarse. Ahí también hay televidentes dispuestos a seguir otro tipo de líneas narrativas. Ojalá lo hagan, porque hay teleaudiencia que está descuidada. Pues bien, llegó el momento de despedirnos. Fernando, muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes muchas gracias por la invitación. Me alegró compartir con Ricardo, contigo, Mario. Son muchos años juntos haciendo docencia y me alegra compartir un medio tan importante como la televisión. Muchas gracias, Fernando. Álvaro, Ricardo. No, un gusto haber estado acá y invitarle a los televidentes a que sean curiosos. Sí, curiosos, que se arriesguen. Y también, que reclamen. Y agradecemos también al maestro Jesús Martín Barbero, que es, por supuesto, maestro nuestro. Hemos seguido y estado al lado suyo durante muchos años en este proceso de aprendizaje sobre los medios y las mediaciones, como se llama una de sus publicaciones. Y a todos ustedes, televidentes del Canal 1, recuerden que los esperamos todos los sábados. A las 7 de la mañana es la cita, no se olviden de ver
Uno para Todos, media hora antes de lo que estaba programado previamente. Prográmense y pueden escribirnos mientras tanto al correo defensor@canal1.com.co, o si lo prefieren venir aquí a la Avenida El Dorado 85D55 en Bogotá, donde los escucharemos con dudas, quejas o inquietudes sobre nuestra programación. Porque con ustedes somos Uno para Todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.